querido Pedro Tello, me da muchísimo gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buen día. Sheila, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Oye, pues qué turbulencia, vaya la que se generó ayer con este colapso de Silicon Valley por, bueno, esto que hablábamos y que también platicábamos en varios espacios, estos dos bancos, en Estados Unidos, que además genera este cierre, pues muchísimas repercusiones a nivel internacional y bueno, nuestro superpeso también ayer la tuvo difícil. Sí, por supuesto. No deja de ser interesante, Sheila, auditorio, que los temores que existían de que se desatara el día de ayer un lunes negro a escala mundial y que provocara un efecto de caída de dominó en todos los mercados financieros, hablo de los bursátiles y fundamentalmente los cambiarios, terminó por no concretarse en lo que a la magnitud de las caídas de los mercados bursátiles se refiere, y la pérdida de valor de las monedas emergentes, entre ellas el peso también. Sí, retrocedieron los mercados bursátiles de la mayor parte del orbe, retrocedió la mayor parte de las monedas emergentes, entre ellas el peso frente al dólar, y se desató una auténtica oleada de venta de acciones y de salida de mercados emergentes de inversionistas que de pronto, contagiados por el temor de que la crisis de este banco o de estos bancos en Estados Unidos no pudiera ser contenida y desatar efectos mucho mayores, pues deciden mejor salir de inversiones de riesgo para ubicar sus fondos en inversiones mucho más seguras. Pero vamos por partes para que la gente que nos sigue lo pueda entender. A ver, cuando un banco que a pesar de que no es muy conocido, pero es importante dentro de el sector bancario de Estados Unidos, entra en crisis, como el Silicon Valley, que vale la pena señalar que es el 14º banco por importancia entre 8,000 bancos que existen en Estados Unidos, de modo que no estamos hablando de cualquier institución bancaria, hablamos de uno de los bancos más importantes del vecino del norte. Cuando un banco de ese tamaño entra en crisis, las autoridades financieras de aquel país deciden de inmediato reunirse para ver qué acciones tomar a fin de evitar que la crisis de ese banco detonara la crisis de una cantidad importante de bancos adicionales. Por eso es que el fin de semana las autoridades de Estados Unidos deciden anunciar que contra lo que la ley marca, que es un seguro para proteger los depósitos de hasta $250,000 de quienes tenían cuentas en ese banco, iba a garantizar absolutamente a todos los depositantes la recuperación de su dinero para que pudieran continuar con sus actividades cotidianas. Y esto, más la apertura de una línea de crédito para bancos regionales o bancos de cualquier tamaño que en Estados Unidos pudieran tener también problemas para poder cubrir la demanda de fondos de quienes habían depositado ahí en cuentas de ahorro o en cuentas de inversión su dinero, permitió que el día de ayer lunes, en cuanto abrieron operaciones los mercados financieros del orbe, la sangría fuera mucho menor de lo que originalmente se anticipaba. Y en efecto, retrocedieron las bolsas, retrocedieron las monedas emergentes, y desde luego esto provocó que buena parte de los mercados financieros sufrieron una sacudida importante, pero esa sacudida no fue tan intensa ni tan profunda como se esperaba. ¿Qué es lo que ocurrió justamente el día de ayer en las operaciones de los bancos? Bueno, pues vea usted lo siguiente. Cuando un banco de ese tamaño quiebra, los depositantes de recursos en ese banco, pero también en otros bancos medianos y de corte regional, tienen dudas acerca de la fortaleza de las instituciones donde tienen su dinero y deciden empezar a hacer filas para sacar sus cuentas, para sacar sus recursos y por esa vía para asegurar su patrimonio. Y lo mismo ocurre con aquellas empresas que depositaron dinero en bancos para poder pagar a sus proveedores, para poder pagar los sueldos de sus trabajadores, para poder pagar los servicios que habitualmente utilizan. Y cuando se presentan estas oleadas de pánico o de miedo entre los bancos, lo que sucede es que en los mercados financieros, quienes previamente habían comprado acciones
de bancos, pensando que los bancos iban a recuperar sus niveles de rentabilidad y al cabo del tiempo les iban a ofrecer rendimientos interesantes, bueno, pues deciden que frente a la duda de lo que vaya a ocurrir con el sector bancario, lo mejor es vender sus acciones de renta variable, obtener dólares a cambio de ello e invertir esos dólares en instrumentos de renta fija que les den la seguridad de no perder sus recursos. Pero también aquellos inversionistas que compraron acciones no de bancos, sino de otras empresas que pudieran tener sus cuentas en esos bancos, deciden que llegó el momento de vender esas acciones para poder resguardar su patrimonio y entonces empieza una oleada de venta de acciones que comienza paulatinamente a provocar la caída de los mercados bursátiles. Pero además, aquellos inversionistas que pensaron que países emergentes como México estaban ofreciendo una tasa de interés mucho mayor a la que se podría obtener invirtiendo en dólares y en Estados Unidos, decidieron traer sus recursos a nuestro país, se dan cuenta de que una eventual corrida financiera, una eventual crisis financiera podría provocar la caída de monedas como la mexicana y consecuentemente pérdidas para ellos. Así que deciden vender sus inversiones en pesos, comprar dólares, y esto provoca el aumento en el precio del dólar, que el día de ayer cerró, por cierto, por arriba de, o casi muy cerca de los $19, de los 19 pesos por unidad, lo que provoca que también en los mercados cambiarios se alcancen a sentir las sacudidas de este temor que se desató el día de ayer en el sector bancario de Estados Unidos. Y finalmente lo que esto termina por provocar es que ahora la gran pregunta es ¿hasta dónde va a llegar la caída de los mercados bursátiles? Si lo que ocurrió ayer fue lo más grave, ¿hasta dónde va a llegar el aumento en el precio de las divisas duras? Lo que significaría hasta dónde va a llegar el precio del dólar en el mercado cambiario de nuestro país y hasta dónde van a llegar las tasas de interés que los bancos centrales van a seguir o no aumentando para tratar de contener la inflación frente a este problema que existe en los mercados financieros. El hecho, Shaila, auditorio, es que ayer fue un lunes negro, pero no tan negro como se esperaba, y habrá que ver cómo reaccionan hoy los mercados financieros para saber si efectivamente las medidas de contención han sido suficientes o habrá que tomar decisiones adicionales. Por lo pronto, el superpeso parece ser ya cosa del pasado. Muy bien, Pedro, pues muchas gracias y vamos a seguir muy atentos, por supuesto, a lo que ocurra hoy. Muy amable, muy buen día. Gracias y buenos días a todos. Gracias, buen día.